Hola, muy buenas tardes. Estamos en Escuela IT y desarrolloweb.com. Hoy vamos a hacer una sesión dedicada a la virtualización, contenedores, cloud computing. Bueno, viene muy completita. Y para eso tenemos a dos compañeros. Empezará Micael la sesión. Hola, Micael. Buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Y hola también Apache. ¿Qué tal? Hola, Los dos son profesores, además desarrolladores, que están trabajando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Yo los conozco y son excelentes personas, excelentes docentes. Así que espero que disfrutemos la sesión y nos divirtamos mucho, además que aprendamos. Venga, Micael, pues todo tuyo. Bueno, pues yo voy a empezar hablando de Docker, ¿no? El mundo de la virtualización y el mundo de la gestión de máquinas en las que desarrollar, pues ha cambiado mucho en los últimos años porque han ido apareciendo diferentes sistemas, ¿no? La virtualización, bueno, empezó un poco a popularizarse la de escritorio, sobre todo con VirtualBox, para ofrecer ventajas a los desarrolladores. VirtualBox se fue mejorando un poco con el tema de Vagrant, etcétera. Al final, Docker ha irrumpido con fuerza, tiene 3 años y pico la empresa y bueno, aquí tenéis la página web. ¿Y qué es Docker? Bueno, pues vamos a echar un vistazo a la página web. Yo creo que echando un vistazo a la página web vamos a ver algunas pistas, ¿no? Fíjate que nos dice Docker, ¿no? Nos dice construye, envía, ¿no? Despliega y ejecuta. ¿Por qué este leitmotiv? ¿Por qué estas tres palabras resumen qué es Docker? Bueno, pues Docker, sin entrar en los detalles técnicos, ¿vale? Pero Docker se ha convertido en un mecanismo muy estandarizado de empaquetar aplicaciones y distribuir esas aplicaciones. Si veis aquí, veis la palabra container, contenedor, containerización. ¿Por qué esa palabra? Bueno, pues esa palabra es en realidad por dos motivos. Uno, porque realmente la técnica interna que se utiliza se habla de contener, ¿no? De un contenedor, pero también porque nos viene a la cabeza lo que sucedió con el transporte marítimo, ¿no? Con el transporte marítimo, pues antes se enviaban y se transportaban muchísimas mercancías, pero realmente explotó el uso del transporte marítimo, se abarataron mucho los costes cuando se empezó a utilizar un formato estándar de contenedor. El típico contenedor este que vemos en los barcos, ¿no? Si buscamos barcos contenedores, pues vamos a ver multitud de imágenes que nos recuerdan, pues efectivamente, ¿no? Que da igual lo que tú tengas dentro, al final lo importante es que un barco es capaz de llevar muchos contenedores y también los puertos están preparados para gestionar esos contenedores, ¿no? Pues siguiendo con esta idea, la pregunta es, ¿no podríamos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del software, no podríamos hacer un formato universal para empaquetar aplicaciones que nos permitiera precisamente la independencia del sitio donde se van a ejecutar? Entonces, bueno, si entramos un poquito más en materia, en realidad aparentemente ya lo teníamos, ¿no? Porque, bueno, si tú quieres hacer una aplicación para Ubuntu, pues la puedes empaquetar en un paquete Debian, pero si la quieres hacer para Red Hat, la puedes empaquetar en un paquete RPM. Si quieres ejecutar una aplicación Java, la puedes empaquetar en un JAR. Si quieres hacer una aplicación Node.js, la puedes empaquetar en un NPM. Lo que ocurre es que realmente eso no es toda la aplicación, porque si tú quieres ejecutar Java, dependes de una versión de Java concreta sobre la que tu aplicación se puede ejecutar. Si tú quieres empaquetar una aplicación para Debian, dependes mucho de la versión concreta del sistema operativo donde se está desplegando porque es muy dependiente de las librerías que vas a utilizar. Entonces, Docker lo que trae encima de la mesa es una manera de empaquetar aplicaciones que son bastante independientes del sistema donde se ejecutan, de forma que tú dentro de ese contenedor, dentro de ese paquete, puedes incorporar todo lo necesario para que tu aplicación se ejecute. Por ejemplo, yo quiero ejecutar una aplicación Node. Bueno, pues dentro del contenedor insertas el código de tu aplicación, metes Node, metes NPM en caso de que fuera necesario y metes las librerías del sistema operativo, por así decirlo. Todo eso lo empaquetas y ese contenedor se puede ejecutar en cualquier máquina que tenga un sistema operativo compatible. Luego hablaremos un poco de sistemas operativos, pero de momento vamos a considerar un sistema operativo compatible. La tecnología Docker está especialmente diseñada para servidores, para aplicaciones que se ejecutan en el servidor. Entonces, cuando hablamos de aplicaciones y de empaquetar aplicaciones, estamos pensando sobre todo en servicios web que se consumen a través de la red, ¿vale? Aunque hay cosas parecidas para aplicaciones de escritorio, lo que es Docker, la marca, la tecnología, está especialmente diseñada para servidores, ¿no? Entonces,
Pues un poco eso. Si vamos aquí, ¿no? Get Started, pues posiblemente, bueno, la página la cambian muchas veces, ¿no? Lo primero que me dice es que me instale Docker. ¿Por qué? Bueno, pues Docker es en una máquina de desarrollo, pues necesita una pequeña herramienta que es la que me permite a mí manejar estos paquetes que se llaman contenedores y me permite a mí descargar automáticamente paquetes de repositorios públicos que hay en Internet, me permite ejecutar esos paquetes de manera muy sencilla, me permite crear paquetes nuevos, me permite publicar esos paquetes en Internet, ¿no? Y luego contaremos al final de la charla de hoy qué cosas interesantes se pueden hacer cuando tú puedes empaquetar todo lo que necesita tu aplicación para ejecutarse dentro de un paquete, ¿no? Incluso cómo podemos hacer que una aplicación escale y sea tolerante a fallos si la empaquetamos en varios paquetes coordinados entre sí, ¿no? Entonces, bueno, como os comento, yo tengo Mac, yo ya lo tengo instalado, pero si vosotros no lo tenéis instalado y tenéis Mac, pues download Docker for Mac, lo podéis instalar para Windows Server, lo podéis instalar para Linux, pero también lo podéis instalar en la nube. Luego Pachi os hablará un poco de Amazon Web Services, lo podéis instalar en Azure, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo aquí directamente ya lo tengo instalado, así que me voy a ir a Get Started Tutorial. Ay, perdón, he dado Windows y quería decir Mac. Entonces, bueno, me explica una serie de cosas, qué es, ya lo tienes, bueno, entonces vete a tu versión 2, ¿no? Yo ya lo tengo instalado, para todo el que lo quiera instalar, simplemente seguir esos pasos. La última versión es la 1.13, bueno, pues yo me voy a asegurar de que lo tengo instalado, ¿no? Entonces abrimos una shell, con Docker se trabaja sobre todo con shell, aunque hay algunas herramientas interactivas, lo mejor y lo más cómodo es trabajar con la shell. Vale, yo tengo la 1.13, aquí en las instrucciones está la Release Candidate 3, pero ya la 1.13 es estable, que es la que tengo yo. Docker viene con algunas herramientas que la acompañan, por ejemplo, Docker Compose, como podemos ver ahí. Bueno, yo también tengo la 1.10, un poquito un actualizado, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer cuando estamos hablando de ejecutar una aplicación, o sea, de Docker, es ejecutar una aplicación, ¿vale? El comando, por muy sencillo que sea, pues requiere de un poquito de explicación. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar, no este comando, vamos a ejecutar otro más sencillo todavía, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ejecutar docker run hello world, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Fijaos lo que pasa es que me dice, no se encuentra la imagen hello world. A ver, vamos a abrirlo un poquito, que parece que se ha perdido, eso es. Fijaos lo que me dice, no se encuentra la imagen hello world localmente. Entonces, automáticamente se pone a descargar esa imagen. Fijaos qué sencillo. Cuando tú quieres ejecutar un comando y no le tienes disponible, dependiendo del sistema operativo en el que estés, se hace más o menos difícil descargar software, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a utilizar Linux. Si yo quiero ejecutar un comando, hay veces que el propio Linux, Ubuntu en concreto, me dice, pues este comando está en este paquete, quizás le puedas instalar, ¿no? Entonces yo sudo apt-get, install, etcétera, ¿no? En Windows no lo sé, en Mac tampoco, pero yo creo que no te da tanta facilidad para instalar software. Pero aquí, fijaos, yo le he dicho que yo quiero ejecutar este paquete, esta imagen, esa aplicación, y él automáticamente me ha dicho, pues no la encuentro, pues voy a ejecutarla. O sea, perdón, voy a descargarla. Se pone a descargar la imagen, ya la ha terminado de descargar, muy importante, está todo versionado, podemos trabajar con diferentes versiones, y lo que hace esta aplicación es decirte, hola desde Docker. Este mensaje muestra que tu instalación está trabajando correctamente y, bueno, aquí al final te dice lo que ha hecho. Pues el Docker Client ha conectado con el Docker Daemon, ya hablaremos de ello en el curso más en detalle, pero bueno, el caso es que nos hemos conectado al servicio Docker de la máquina, hemos descargado la imagen Hello World desde el Docker Hub, también veremos qué es el Docker Hub, pero ya os voy introduciendo que es el repositorio público donde están alojadas todas aquellas imágenes que la gente comparte, sobre todo de software libre, ¿no? Entonces, claro, no solo se trata de que tú puedas empaquetar y puedas usar sino que ya hay una gran comunidad que utiliza Docker. Entonces, si tú necesitas una MySQL ya la tienes empaquetada. Si tú necesitas un Joomla, ya le tienes empaquetado. Si tú necesitas un Nginx, ya le tienes empaquetado. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no tienes que preocuparte de instalar ese software dentro de tu máquina, simplemente ejecutarás una cosa parecida a esta
Y si ese software no está, se descargará y automáticamente se ejecutará, ¿no? Entonces, aquí te dice, si quieres, para probar alguna cosa más ambiciosa, tú puedes ejecutar un contenedor con Ubuntu. Aquí al final los contenedores es una manera de empaquetar, pero pueden empaquetar incluso un sistema operativo tan completo como Ubuntu. Tú puedes empaquetar todo lo que tú quieras dentro, ¿no? Luego también entraremos un poco más en detalle en eso. Entonces, vamos a seguirle un poco lo que nos dice él y dice, mira, vamos a ejecutar docker run it. Hay una serie de opciones que iremos viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Por ejemplo, la diferencia entre el comando que he hecho yo antes, que he dicho docker run hello world, y aquí digo docker run, le he puesto -it y además le he puesto bash, eso es porque it lo que le estoy diciendo es que quiero una consola interactiva, quiero ejecutar dentro de ese contenedor una shell, por así decirlo, ¿vale? Quiero que me redirija los comandos que yo voy escribiendo adentro del contenedor, y bash porque yo quiero ejecutar el comando bash, la consola, el intérprete de comandos. Me dice lo mismo, me dice, no he sido capaz de encontrar Ubuntu en tu máquina y entonces me tengo que descargar Ubuntu. Oye, ¿se En descarga realidad, Ubuntu entero aquí? ¿O solo, digamos, lo mínimo para trabajar? bueno, es un Ubuntu un poco preparado para trabajar dentro de un contenedor, ¿vale? No es un Ubuntu completo porque sí que hay ciertas cosas que no están, pero a ojos del usuario se va a encontrar todo lo que necesita dentro de un Ubuntu. O sea, no va a echar prácticamente nada en falta, ¿vale? Hay algunos detalles técnicos que convendría tener en cuenta, pero podemos asumir que es prácticamente un Ubuntu, Sí, porque la ¿vale? imagen pesaba bien poquito. No, bueno, es Sí, que yo además, tengo parte de Ubuntu ya descargado, por eso ha tardado menos, ¿vale? Estas, es que hay como varias fases, esto en realidad son capas, pues yo tenía 4 capas descargadas y una de las capas era la única que no tenía descargada. Eso de las capas tiene la ventaja de que si tú tienes 2 contenedores basados en Ubuntu y lo único que cambia es la aplicación que tienen dentro, no se tiene que bajar el contenedor completo, ¿vale? Es simplemente, voy dando pinceladas de conceptos que luego vamos a ver mucho más en Y detalle, luego ¿no? cuando pones Pero ejecución también ocupa menos. Digamos que si tienes dos Ubuntus que utilizan capas en común, esas capas las tienes cuando levantas en memoria esos dos servidores, te ocupan menos espacio por ser contenedores. no, yo creo que a nivel de ejecución, cada proceso que ejecuta un contenedor es completamente independiente, salvo que comparten el kernel incluso con el sistema en el que se está ejecutando. Eso es un poco la ventaja fundamental de Docker, ¿vale? Docker, con respecto a las máquinas virtuales, la diferencia que tienen es que Docker se aprovecha mucho, se integra muchísimo más con el sistema operativo en el que se está ejecutando. Docker inicialmente está diseñado para Linux, aunque recientemente también se ha diseñado y puede ejecutar en Windows. Lo que ocurre es que un contenedor Linux se ejecuta de manera muy eficiente en una máquina Linux y un contenedor Windows se ejecuta de manera muy eficiente en una máquina Windows. Si queremos ejecutar un contenedor Linux en Windows, tenemos que utilizar la virtualización. Entonces, la virtualización ya sabemos las desventajas que tiene, ¿no? Que pues emulan el software, emulan el hardware, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal en producción es que tú ejecutes un contenedor Linux sobre una máquina Linux o un contenedor Windows sobre una máquina Windows. Aunque en desarrollo, pues tú desde Windows puedes estar utilizando contenedores Linux o desde Mac puedes estar utilizando contenedores Linux, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, fíjate que esto que tenemos aquí, esta shell, es la shell dentro del contenedor. Si hiciéramos el símil con máquinas virtuales, estaríamos dentro de la máquina virtual, por así decirlo, como si nos conectamos por SSH, pero de una manera más integrada, una manera más directa, ¿no? Entonces, si hacemos aquí ls, vemos que tenemos un sistema de ficheros propio de un sistema operativo Ubuntu, ¿vale? Entonces aquí pues nos podemos meter en el home, lo que pasa es que no tiene usuario porque el único usuario por defecto de esta imagen es el usuario root. Podríamos crear más usuarios si quisiéramos, etcétera. Claro, esto así no tiene mucho sentido, pero supón que tú quieres compilar un programa y ese programa está hecho en C para Linux y tiene muchas herramientas, depende de muchas herramientas. Bueno, pues yo podría crear un contenedor con todas las herramientas necesarias para compilar mi programa sin necesidad de instalarlas localmente, ¿vale? Y con la facilidad que habéis visto de descargar la librería como hemos hecho. Tú dices docker run directamente y ya está, ¿no? Vamos ahora a salir, por ejemplo, salimos del contenedor y ya volvemos otra vez
a estar en la máquina, en el Mac donde estábamos, ¿no? Vamos a ejecutar este otro comando que es un poco más interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ver, ¿no? Nos permite ver el servicio. Vamos a ver. Y cuando digo ver, lo que me refiero es a esto. Fijaos, este comando tiene el run, que antes, siempre que ejecutamos un contenedor Docker, ejecutamos run. Al final, siempre acaba estando la imagen que tú quieres ejecutar, y en este caso le hemos dicho que queremos ser capaces de acceder al puerto 80 dentro de ese contenedor. Esta opción nos dice que se ha ejecutado en segundo plano, es decir, en cuanto yo ejecute este comando, que me devuelva el control a la shell en vez de que se quede bloqueado, y simplemente le hemos dado un nombre, ¿vale? Voy a hacer una cosa, le voy a dar otro nombre y le voy a poner otro puerto, porque antes estaba haciendo algunas pruebecillas, ¿vale? Y es posible que tenga el contenedor corriendo todavía, luego os enseño cómo se mira eso, pero de momento vamos a considerar que el puerto 80 esté publicado en el 81 y que el nombre sea web server 2, ¿no? De la imagen de Nginx, ¿no? ¿Qué es Nginx? Ay, me he equivocado justo. Ahora os enseño, ahora os digo lo que quiere decir lo de los puertos. Vale. Es que aunque me haya dado error, el nombre sigue estando. Vale, ahí está arrancado perfectamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido ejecutar un servidor, un contenedor que tiene dentro Nginx, al que le hemos llamado web server 3 por si queremos hacer algunas operaciones con él, que luego le diré qué podemos hacer. Y esta opción es una opción muy importante y se utiliza mucho cuando estamos en desarrollo. Lo que estamos diciendo es que el puerto 80 de dentro del contenedor queremos que sea accesible desde el puerto 81 en localhost. O sea, si yo en localhost me voy a 127.0.0.1 y pongo el puerto 81, esto que estoy viendo es el servidor web de Nginx que yo me acabo de descargar ahora mismo, ¿vale? Y que estoy ejecutando. Esto es ideal para probar software. Yo me voy a cualquier página web, me miro el comando Docker que tengo que ejecutar para probar ese software, pongo ese comando en mi consola, automáticamente se descarga, me voy al browser y tengo todo lo necesario para ejecutar ese browser. Ese servicio, perdón. Ese servicio de Internet, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es que se está ejecutando en segundo plano. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo muchos contenedores en segundo plano. Si yo pongo Docker PS, podemos ver cómo yo tengo dos contenedores ejecutando. Tengo este contenedor y este otro contenedor. El primer contenedor lleva arrancado desde hace más o menos un minuto y el otro contenedor, que estaba haciendo unas pruebas esta mañana, lleva arrancado 4 horas. ¿Que yo quiero parar estos contenedores? Pues Docker stop, el nombre del contenedor es web server 3 y web server. ¿Vale? Puedo parar ese contenedor, puedo parar este otro contenedor. Si yo hago Docker PS, ya no tengo contenedores en ejecución, ¿vale? Bueno, los contenedores pueden estar parados y mantienen toda la información que se haya guardado en su disco duro, por así decirlo. Entonces, sobre todo, vamos a volver a arrancar el contenedor para que lo veáis. Fijaos. Es que el nombre se ha quedado pillado. Ya está arrancado. O sea, no hay que arrancar una máquina virtual, no hay que esperar a que arranque el kernel, no hay que esperar a que se despierte de la suspensión. No, por la tecnología que están utilizando, el tema de los contenedores, el arranque es rapidísimo. Entonces, la manera de desarrollar con contenedores, gracias a que el arranque es rapidísimo, que los recursos son mucho menos que los de una máquina virtual, pues se está popularizando mucho, ¿no? Entonces, como os digo, vamos aquí directamente y tenemos Nginx, ¿vale? Oye, y si quieres combinar Nginx con cualquier otra herramienta en el mismo contenedor, por ejemplo, un Word o cualquier otro servicio para integración continua, testing o lo que sea. Claro, a ver, hay una cosa que todavía no hemos llegado a ella, ¿no? Y es, esto es un poco la técnica, ¿vale? La técnica me permite empaquetar, subir, bajar. Nosotros, bueno, hoy no nos da tiempo a ver cómo se empaquetan aplicaciones propias, cómo se suben, cómo se comparten, simplemente lo que estamos haciendo es bajando y ejecutando, ¿vale? Entonces, lo que tú me dices, ¿puedo meter dentro de un contenedor más de una cosa? Claro, lo ideal que es que tú en el contenedor no solo tengas un Nginx o un Ubuntu, sino que tengas tu propia aplicación dentro, ¿no?
eso es lo ideal, eso es lo que te aporta valor, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que sí que te recomiendan es que tú metas en tu contenedor un único servicio, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación web que necesita una base de datos, lo que te recomiendan es que la base de datos la pongas en un contenedor, que de hecho ya hay contenedores preparados para la base de datos, y que lo que es el frontal web lo tengas en un contenedor diferente y que los comuniques vía red. ¿Por qué? Porque de esa manera es mucho más fácil de hacer que esa aplicación sea escalable y tolerante a fallos, porque ya hablaremos de ello. Tú vas a poder decir, mira, este contenedor es la base de datos y este otro contenedor, que es el frontal web, quiero que me le repliques tantas veces como sea necesario, ¿vale? Y me pongas un balanceador de carga delante que vaya repartiendo las peticiones, por ejemplo. Además, las herramientas que nos proporciona Docker te permite acceder al log de cada contenedor. Y entonces es muy cómodo si tienes un único servicio. Si tienes varios servicios, pues puede haber problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo Docker Logs Web Server 4 y tengo acceso al log del contenedor que tiene el Nginx, ¿vale? De hecho, podría incluso ejecutar este comando en modo tail, de forma que me van saliendo a medida que van apareciendo, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante de esto es que Docker Logs es un comando que funciona independientemente de si ahí dentro hay un Nginx, un Apache, Python, Node, Java, lo que nosotros queramos, ¿vale? Es totalmente agnóstico, ¿vale? Te hago otra pregunta por aquí que Entonces, tengo. sí. ¿Un contenedor podría montar todo un ambiente de desarrollo sin depender del sistema operativo de servidor, las herramientas o las Claro. fuentes? De hecho, eso es una pregunta muy interesante porque, aprovechando que me la están preguntando, pues os puedo contar EclipseEche, ¿no? ¿Qué es EclipseEche? EclipseEche es un entorno de desarrollo completamente dockerizado. Es decir, es un entorno de desarrollo que incluso el interfaz de usuario se accede a él desde el browser, pero es que todo el entorno de ejecución se ejecuta en contenedores Docker. De hecho, fijaos, solo un ejemplo. Esta es la página de EclipseEche. Te dice, para ejecutar EclipseEche, ejecuta esto. Entonces, ¿qué hace ese comando? Pues ese comando lo que hace es ejecutar un contenedor que tiene todo lo necesario para configurar y poner a punto EclipseEche en tu máquina. Sin ser tan ambicioso, porque sí que es cierto que EclipseEche, pese a estar en la versión 5 y popularizarse mucho, sí que es cierto que no es el editor mainstream, ¿no? Se suelen utilizar más los editores locales instalados. Pero tú, por ejemplo, puedes tener el compilador y el depurador dentro de un contenedor Docker y hacer que tu código fuente sea editado en tu sistema operativo. Se suele utilizar más, sí que es cierto, en lenguajes que no requieren compilación, porque cuando el lenguaje requiere compilación, habitualmente la herramienta, lo que es el entorno de desarrollo, pues necesita mucho del contexto en el que se va a ejecutar tu aplicación. Por poneros un ejemplo, si tú te vas a programar Java con Eclipse, el propio Eclipse necesita Java para poder ejecutarse y necesita Maven para poder ejecutarse. Entonces no tiene mucho sentido que metas en un contenedor Java y Maven. Pero sí que podrías meter en un contenedor, por ejemplo, la base de datos que utiliza tu programa Java, sin necesidad de que la tengas instalada. No solo eso, sino que tú podrías tener una versión de la base de datos en un contenedor y otra versión de la base de datos en otro contenedor. Entonces esto facilita mucho las pruebas, porque tú pruebas con una, pruebas con otra, sin necesidad de que estés instalando y desinstalando en tu sistema operativo, por ejemplo. Sí, yo creo que se entiende, ¿no? Muy interesante. Y luego lo que estás diciendo de tolerancia a fallos, cuando tienes de varios contenedores y cada servicio es un contenedor independiente, ¿se lleva también a producción el mismo concepto? Y luego otra pregunta relacionada es si tendrías que hacerlo en máquinas virtuales diferentes o todo lo harías sobre la misma máquina virtual. A ver, Imagínate que lo tenemos en la nube. claro, es que cuando hablamos de Docker, es una cosa que desarrollaremos mucho más en el curso. Cuando hablamos en el Docker hay que diferenciar claramente Docker como herramienta de desarrollo, Docker como herramienta de producción. Es el mismo Docker y los paquetes son los mismos, pero te aprovechas de ellos de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de producción, hay muchas empresas hoy en día que sus sistemas están en producción dockerizados. Lo que pasa es que en vez de controlarlos manualmente, como me habéis visto a mí hacer en la consola con Docker Run, utilizan sistemas de gestión de esos contenedores, que lo veremos en el curso. Entonces, uno de ellos, el más
el que está soportado oficialmente por la propia empresa Docker se llama Docker Swarm. Entonces, Docker Swarm, fijaos lo que dice la descripción, proporciona capacidades nativas de clustering, ¿vale?, para formar un grupo de máquinas Docker entre una especie de máquina virtual grande, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí te explica un montón de detalles. En conclusión, si tú quieres ejecutar muchos contenedores, los puedes gestionar todos con Docker Swarm y habitualmente, efectivamente, lo acabas haciendo en varias máquinas virtuales que pueden estar en zonas de disponibilidad diferentes dentro de tu CPD o incluso CPDs diferentes para precisamente eso, tener tolerancia a fallos y tener la capacidad de escalar. ¿Cómo puedes escalar con Docker? Pues puedes escalar de dos maneras. Porque vas consumiendo más recursos de tu clúster, ¿vale? Vamos a suponer que en un mismo clúster de máquinas virtuales Amazon puede haber varias aplicaciones Docker ejecutándose a la vez y compartiendo esas máquinas virtuales, ¿vale? Si solo tuviéramos una única aplicación, un único servicio, pues bueno, simplemente habría contenedores Docker de ese servicio. ¿Que necesito, que tengo mucha más carga y necesito muchas más capacidades? El clúster puede ir creciendo de manera automática. Que de hecho es lo que hacen, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis, Docker AWS. Vamos a la página de Docker oficial. Es que Amazon tiene también un servicio de Docker, pero es un poco de otra manera, ¿no? Entonces vamos a ir a la documentación oficial, al Get Started, que lo he visto antes. Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, Docker for AWS. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues esto es una herramienta que te permite desplegar un sistema de gestión de contenedores Docker en Amazon. Y él se encarga de todos los detalles. De hecho, si le das a este botón, pues te pide las credenciales de acceso a tu cuenta de Amazon y puedes desplegar en Amazon este stack, ¿no? Este conjunto de máquinas preconfiguradas para ejecutar contenedores. Fíjate lo que te dice, ¿no? Un integrado fácil de desplegar, un entorno integrado y fácil de desplegar para construir, empaquetar y desplegar aplicaciones en Amazon. Docker para Amazon es una aplicación nativa de Amazon optimizada para aprovecharse de los servicios de la propia infraestructura. Por ejemplo, si Docker necesitara un balanceador de carga para ofrecer los servicios de Docker Swarm, utilizaría el propio balanceador de carga de Amazon en vez de poner uno por software, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces necesitas, pues eso, una cuenta de Amazon y en unos minutos pues se ejecuta, te pone los servidores, te lo configura y al final tienes la capacidad de hacer autoescalado de AWS, utilizar los balanceadores y utilizar el sistema de persistencia propio de Amazon. Entonces, Docker está muy bien porque ha cambiado mucho la manera en la que desarrollamos software. Docker está cambiando mucho la manera en la que probamos el software en un entorno de integración continua. De hecho, si nos da tiempo hablaremos hoy un poquito de Travis y si no ya para el curso. Y Docker también está revolucionando la manera en la que se despliegan aplicaciones. Os he contado Docker Swarm, pero el otro gran sistema de despliegue de aplicaciones en la nube, dockerizadas, es Kubernetes. Kubernetes está apoyado por Google, se considera el heredero de su sistema interno. Docker lleva utilizando la tecnología que hay en Kubernetes desde que empezó, ¿vale? Igual que Heroku también lo hace igual, ¿no? Lo que pasa es que nunca se había popularizado. Era una tecnología bastante difícil de usar y gracias a Docker, gracias a la empresa Docker, es una tecnología que la puede utilizar cualquiera. Bueno, pues el propio Google ha liberado o ha inspirado el desarrollo de Kubernetes, que es otro orquestador de contenedores diferente, ¿no? Entonces, bueno, también está muy bien, tiene muchísimo soporte, tiene muchísima comunidad. De hecho, ya no está solo Google detrás, sino que hay muchas empresas como Red Hat, como IBM, y bueno, pues es otra alternativa. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues esto obviamente hay opiniones. Kubernetes es mucho más completo, pero eso le da un grado de complejidad que a lo mejor para determinados casos de uso no merece tanto la pena y Swarm es un poco más sencillo de poner a punto y si no quieres más, pues puede ser una solución válida. Muy bien, los veremos los dos en el curso, así que podremos tener esa opinión bastante concretada, ¿no? Sí. Venga, mira, bueno, es que se nos ha ido un poco el tiempo. Si quieres, luego al final tengo algunas preguntillas más que han ido apareciendo, son interesantes.
Pero casi Ujú. casi pues le damos paso a Pachi que nos cuente un poco de su parte, si te parece. Perfecto. Pues Y pasamos a Pachi.